Bueno, en el caso de el señor Ugarteche y de su pareja Fidel Aroche, que contrajeron matrimonio en México y que llevan varios años ya en esta lucha para que esta unión sea inscrita por RENIEC. Lo que se sabe es que esta entidad ha decidido apelar esta decisión del juzgado. Tengo aquí exactamente, es el séptimo juzgado constitucional que lo había combinado, lo obligaba a RENIEC a inscribir este matrimonio. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Es legal? Hay muchas reacciones al respecto. Estamos esta mañana precisamente para hablar sobre todas estas aristas con el doctor Mario Castillo Freire. Él es abogado especialista en Derecho Civil. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Albina. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en principio, doctor, RENIEC estaba obligado a apelar. ¿La norma establece que RENIEC tenía que apelar en este caso? A ver, yo creo, digamos, está en la Procuraduría de RENIEC apelar o no. ¿Correcto? Eso no es obligación de RENIEC apelar. Pero yo quiero retrotraerme un poco al tema, porque creo que esto ha terminado siendo una tormenta, como lo ha terminado siendo, pero que debió no ser una tormenta, sino un vaso de agua muy tranquilo. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho de una pareja de personas, no adquirido bajo las leyes peruanas, sino adquirido bajo otro sistema jurídico, que en este caso es el de un país que permite en su ordenamiento legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. No todos los países del mundo tienen la misma legislación entre sí. Claro. Hay países que permiten que un hombre se case con varias mujeres. Concretamente hay 47 países en el mundo que permiten que un hombre se case con más de una mujer. Y hay una veintena que permiten que dos personas del mismo sexo se casen. O sea, hay más países que permiten que se case un hombre con más de una mujer. Y hay países incluso, si me permite, que permiten que no ponen límite de edad. Hay 6 países que no ponen límite de edad para que las niñas se casen. Entonces ahí viene la pregunta. En este sistema tan variopinto que hay en el mundo, viene alguien con un derecho adquirido en otro país. ¿Qué debe hacer el Perú? El Perú no tiene que hacer, a mi juicio, lo que se ha hecho, es decir, bueno, no coincide con lo que dice el Perú, entonces el tema rechazado. No debe hacerse ese análisis. La ley peruana contempla que en el caso de derechos adquiridos bajo ordenamientos legales extranjeros, lo que se tiene que hacer es ver, para el reconocimiento, que es lo que se está pidiendo, si el derecho va en primer lugar contra el orden público internacional. Es lo primero. Lo primero. Entonces la pregunta es, ¿esto va contra el orden público internacional? No, evidentemente no. O sea, independientemente de la posición que nosotros tengamos. Y con las buenas costumbres también. Y con las buenas costumbres, ¿no? Es decir, orden público internacional y buenas costumbres. Es un artículo precisamente de Derecho Internacional Privado del Código Civil. Entonces, ese primer análisis debería haberse hecho de una manera mucho más fina. ¿Por qué? Porque orden público internacional no va, a mi juicio, en la medida que hay un buen número de países que regulan el tema. Más allá de si nosotros estamos o no de acuerdo con el asunto, yo tengo mi opinión particular, la he expresado y todo. Pero esa es otra historia. Acá lo que se tiene es que ajustarse las cosas a ley. Pero también se ha discutido, doctor, el hecho de... ¿Por qué si es que, por ejemplo, la Constitución establece que tiene que haber igualdad, que no se puede discriminar a nadie, el Código Civil también se presta a otro tipo de interpretación en el sentido de que toda esta resolución se basa en el artículo 234 que establece que la unión es entre un hombre y una mujer? Entonces, ¿todo esto está sujeto a distintas interpretaciones? No, yo creo ¿O que hay no. una incongruencia? No. La Constitución política establece que el régimen del matrimonio se regula de acuerdo a ley. Y la ley es el Código Civil, el decreto legislativo 295, vigente del año 84, que establece que el matrimonio es entre hombre y mujer. O sea, acá no hay ninguna incoherencia, inconstitucionalidad ni nada. La Constitución no establece que el matrimonio es entre dos personas del mismo sexo. No dice eso la Constitución. La Constitución tiene ahí una norma en la que no señala el sexo de los contrayentes. Pero en otros artículos de la Constitución, concretamente cuando se pronuncia, por ejemplo, en torno a la unión de hecho, si dice unión de hecho para que valga para efectos patrimoniales más de la salida de 2 años, entre hombre y mujer. Entonces, claro, ya ahí han habido interpretaciones, como la Constitución no dice, entonces la Constitución sí permite. Claro. Bueno, ahí también es un tema de análisis de conjunto, sistemático de la Constitución. Pero en el caso concreto, yo creo que el tema pasa por otro lado, porque la jueza, a mi juicio, se ha equivocado. ¿En qué?
en que el tema era mucho más simple. En lugar de tener 20 y tantas páginas la sentencia, debió tener 5 o 6, porque el análisis pasaba por ver si ese derecho adquirido en el extranjero se podía reconocer en el Perú. Claro. No significa que acá vayamos a casar a un hombre con 2 mujeres, ni a un hombre de 50 con una niña de 8, ni a 2 personas del mismo sexo. Esa es otra discusión. ¿Por qué tendría que ser otra discusión? ¿Por qué tendría que ser otra discusión? Porque las personas que están pidiendo el reconocimiento de la inscripción de ese derecho, la persona, no está pidiendo casarse en el Perú. Okay. Esa persona se ha casado en un país en donde sí le han permitido casarse. Entonces, no está en juego acá, como parece del 80% del texto de la sentencia de la jueza, que además hay un momento de la sentencia en la que la jueza tiene que decir, pero claro, en realidad yo no me tengo que pronunciar sobre si debe o no regularse el matrimonio entre personas del mismo sexo que el Perú. Yo tengo que pronunciarme sobre lo que se me está pidiendo, claro, pues. Pero la inmensa mayoría de la sentencia es un desarrollo en el cual ella, dentro de su criterio y pleno derecho, señala que aquí debe haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro. Pero lo que se le está pidiendo en realidad es otra cosa. Ahora, el señor Ernesto Álvarez, el doctor que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha dicho que, claro, esto es un precedente peligroso porque abre la puerta para que las normas pierdan vigencia bajo la interpretación de un juzgado, en este caso, pues, de la doctora del 7º Juzgado. Yo lo que creo es que efectivamente la sentencia es una sentencia que va mucho más allá de lo que se le pide, que sienta algunas líneas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Coincido con el doctor Álvarez y creo que la Corte Superior, luego de la apelación, creo que debería inscribirse, ¿correcto? Va a partir por ahí. Ya. Creo que debería inscribirse porque es reconocer un derecho adquirido en el extranjero bien, por 2 personas que residían en el extranjero. O sea, no es que yo vivo en el Perú y me voy a México y paso el fin de semana ahí, me caso y regreso. No, no es eso, vivían allí. Entonces es el respeto, vienen dos estadounidenses, lo mismo. Pero lo que digo es, la Corte Superior debería variar los fundamentos de la sentencia. Esos fundamentos deberían ser estrictamente ceñidos a lo que el derecho internacional privado establece y efectivamente ratificando que acá no hay ninguna discriminación, porque yo no puedo discriminar a aquella persona que ha adquirido un derecho en otro ordenamiento con otras leyes que, nos gusten o no, no son las nuestras. No es que a partir de este reconocimiento, de esta inscripción, se esté dando por válido también, por ejemplo, lo que se viene discutiendo en el país, que es la unión civil. Absolutamente. Todo ha llegado a este nivel, a mi juicio, como decía al principio, porque el tema no se ha interpretado por el cauce que debió interpretarse, que es el cauce de derecho internacional privado, y punto. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que sigue luego de esta apelación de Renier? ¿Cuál es la instancia que tendría que resolver? La Corte Superior tendría que resolver y si ampara el derecho del recurrente, se tendría que inscribir su estado civil, su cambio de estado civil en el Renier. Lo que no afecta en lo absoluto el ordenamiento jurídico, no varía las normas en torno al matrimonio, el matrimonio de acuerdo al Código Civil es entre hombre y mujer, y la discusión en torno a la unión civil y todos los demás derechos de personas del mismo sexo, seguirá el curso que tiene que seguir, ahora, el curso del debate público. ¿Qué posibilidades hay de que este caso con el pedido que hay para la inscripción prospere, teniendo en cuenta de que ya esto fue revisado? La Sala Superior que había anulado en una primera instancia esta resolución, luego tenemos el pronunciamiento del 7º Juzgado Constitucional, tendría que darse la luz verde, el visto bueno. Es que en realidad podría prosperar, o sea, podría confirmarse la sentencia de primera instancia, ¿no? Digamos, es posible que ello ocurra, pero digamos, no estamos hablando de un tema del ordenamiento jurídico peruano. Estamos hablando de reconocer lo que ocurre en el ordenamiento jurídico mexicano para un ciudadano que de acuerdo a esas leyes y viviendo allá se casó con una persona del mismo sexo allá. Eso no traspola, como se está traspolando en la discusión pública, que eso ya significa todo lo que la cola dice significar. Claro, o sea, cada quien está trayendo agua para su molino, pero el tema es muy concreto. Claro. ¿Se reconoce o no el derecho? Como si viniera, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Aquí podría reconocerse por las razones que estoy señalando, como no reconoceríamos nunca en el Perú la inscripción de un hombre de 50 casado con una chica de 8, que viniera a uno de estos países que no tienen edad para una edad límite para el matrimonio, mínima para el matrimonio de las niñas. Claro, ¿por qué? Porque en ese caso va contra el orden público internacional.
Todas las convenciones, la Convención de Derechos del Niño, Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos, todos los pactos protegen a los niños de esas barbaridades. En este caso, la situación es diferente. Claro, por eso se establece este tema que sea compatible, dice, con el orden público internacional y con las buenas costumbres. Así ya hay el casos tema, y casos. Ya está el tema de las buenas costumbres. Ese es un tema que queda, en este caso, que hubiera quedado a valoración de la RENIEC, no por el tema de la compatibilidad o no con el Código Civil, que no tiene nada que ver con el asunto, como repito, porque es otro derecho, no se ha casado con el Código Civil peruano, se ha casado con las leyes mexicanas. Y luego con el tema de las buenas costumbres, que tendría que haberlo evaluado el RENIEC, y también ya en sede judicial, si el tema se ha judicializado, es otra cosa. Se tendría que puntualizar para que no se tome como precedente, como jurisprudencia, para que no Así es, yo estoy convencido de que eso debería haber sido y debería ser así. Y en ese sentido, ¿a quién le toca hacer la precisión, revisar nuevamente? A la Corte Superior, cuando sea apelado. Claro. Bueno, y finalmente, para quienes se preguntan también, en este caso que se viene discutiendo hace muchos años, tenemos entendido que el señor Ugarteche y el señor Aroche vienen en esta batalla desde el 2012, o sea, ya son casi 5 años, ¿verdad? Como suele demorar en nuestro país este tipo de cosas. ¿Cuáles son los derechos a partir de la inscripción del matrimonio? ¿Cuáles son los deberes que acompañan a esta institución? Lo que ocurre es que cuando se reconoce una realidad de un derecho adquirido en el extranjero, esa pareja, evidentemente, tiene para el Perú los derechos que tiene en el país en donde se ha casado. Pero la legislación que ha permitido que se case no es la legislación peruana. Nosotros estamos reconociendo en realidad de otro sistema jurídico, y eso significará los derechos que cualquier pareja casada pueda tener en el Perú. Pero ya entraríamos a una discusión mucho mayor, de muchas más aristas, que, digamos, daría para seguramente 10 entrevistas. Bueno, sí, pues el tema... Y muchas salvedades y muchos peros, seguramente, pues, pero bueno, en fin, es un tema sobre el cual habría mucho que discutir, pero, digamos, creo que el tema está encapsulado, debería estar encapsulado en esto. Ha desbordado, entiendo las razones por las cuales ha desbordado, tal vez un no muy fino manejo en la administración de la RENIEC, en este caso concreto. Y ya claro, cuando se judicializó y el tema está pues por la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, ya ahí entra todo, pues, o sea, ya estamos en otro nivel de discusión. Pero claro, y desde primera instancia, porque dice que ellos lo primero que hicieron fue ir al consulado peruano en México, ¿no? Porque ellos lo que querían era regularizar toda la documentación. Claro. Allí empezó el problema, porque en el consulado no sabían qué hacer. Sí, yo me imagino un consulado del Perú en el extranjero que, digamos, ahí entiendo que por las dimensiones de un consulado, etcétera, es mucho más complicado hacer ese trabajo de elaboración de razonamiento legal que sí puede hacer una institución como la RENIEC. O sea, creo que el tema debió, tal vez no morir en el consulado del Perú en México, entiendo la realidad del consulado, o de cualquier consulado, pero sí en la RENIEC. Ahí creo que debió escribirse y el tema debió terminar ahí porque es un derecho. Lo mismo que podría pasar con cualquier otra persona que adquiera esta situación legal en cualquier otro país del mundo en el que se presenta una situación de esta. Ahora, lo que ha señalado RENIEC es que ellos están apelando porque la Procuraduría, ¿no?, que depende del Consejo de Defensa Jurídica, podría ser acusada posteriormente por no defender los intereses del Estado. Por supuesto, yo entiendo el razonamiento de la Procuraduría en el sentido de la no coincidencia entre la figura que se quiere inscribir con la figura del matrimonio en el Perú, que es como yo entiendo el matrimonio también, como está en el Código Civil, pero es otra cosa la que se esté discutiendo. Acá le van a venir a la RENIEC seguro en el futuro muchos casos de estos, de ciudadanos peruanos que viven en el extranjero y que después de vivir muchos años vienen a vivir al Perú y quieren inscribir su derecho. O sea, no es el primero, evidentemente, pero no va a ser el único. Y eso no significa que se esté variando el ordenamiento jurídico peruano, para nada, eso es otra cosa. Tienen que ver un poco más derecho internacional privado. Exactamente, eso es lo que se tiene que aplicar. Hay que repasar un poco. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias, Selvina, por habernos muy gentil. acompañado para hablar sobre este tema, ¿verdad?, en discusión, el doctor Mario Castillo Freire, abogado especialista en Derecho Civil. Hacemos una pausa y regresamos con Samuel Falvi y los deportes.